Tomar su lugar, gracias a Dios. Y Él es bueno, y Él es santo, y Él es quien nos ayuda, y como dice el canto, santo por siempre, es nuestro Dios eterno, es nuestro Dios amado, y en ese cuidado que el Señor tiene por su iglesia, verdad es que nos sigue capacitando, nos sigue hablando a nuestras vidas a través de su palabra, a través de poder escudriñar las Escrituras. Y recuerde que seguimos con nuestra serie Viviendo en Plenitud en Cristo, basado en la carta a los Colosenses, y el tema de hoy es el tema número 9, que lleva por nombre la responsabilidad del ministro de Cristo. Ese es el tema que hoy vamos a ver, la responsabilidad del ministro de Cristo. Y algo que cerramos la semana pasada es que dijimos en el versículo 23, donde nos mostraba que ahí podíamos observar, mejor dicho, ¿verdad?, una de las verdades más inquietantes de la palabra de Dios, una de las verdades más serias que presenta la Biblia, y es el hecho, hermano, de que no todos los que dicen ser cristianos son en realidad salvos. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió en Mateo 7, 22, 23, donde dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practicaban la iniquidad. Y eso, hermano, debiera de resonar en nuestros corazones. Eso debiera retumbar en nuestros corazones y hacernos reflexionar en cómo estamos llevando nuestra vida en Cristo y cómo es que usted y yo nos estamos acercando a Él, cómo llevamos nuestra vida cristiana para no engañar a nuestro propio corazón, como dice la carta de Santiago. Y algo que, ya que, hermanos, los hombres muestran en verdad que han sido reconciliados con Dios, porque eso es lo que decía el versículo 23, reconciliados con Dios cuando permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio. Alguien que no permanece en ese sentido, no permanece con fundamentos en la palabra de Dios, con el fundamento ya establecido por los apóstoles, que no está firme en la fe, que no está, o que está, mejor dicho, sin moverse de la esperanza del Evangelio, da evidencia, ¿verdad?, de una verdadera conversión, da evidencia de que ha sido reconciliado por el medio del Hijo hacia o para con el Padre. Entonces, podemos, hermano, ver que la perseverancia es el sello distintivo de un verdadero creyente. La perseverancia es el sello distintivo de un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque, hermano, eso nos ayuda a tener una comunión con Dios, una relación estrecha con Cristo, y de esa manera podemos, usted y yo, ser perseverantes en nuestra vida, lo cual es el distintivo que marca la vida del creyente. Así que vamos a la Escritura para continuar viendo lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas en esta mañana. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. Y vamos a ver qué es lo que hoy Dios tiene para nuestras vidas. Y dice así la palabra de Dios: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es su iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo
que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestándoos a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por este tiempo que nos permites de exaltarte a través de los cánticos. Señor, gracias porque nos permites levantar nuestras manos, levantar nuestra voz en adoración, levantar nuestro corazón en adoración. Te damos gracias por ello y agradecemos el que tú nos permitas estar aquí, Señor, que tú nos permitas seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, pero que no solo eso, Señor, sino aún nos permitas poder aplicar lo que aprendamos en este día a nuestras vidas, como eso que yo aprendo, Señor, lo puedo aplicar a mi vida día con día. Padre, y por ello te pedimos que sea tu Espíritu Santo ayudando al predicador, ayudando a exponer tu palabra de la mejor manera posible, con fidelidad, Señor, y que sean tus palabras, no las mías, que sea tu Espíritu Santo tomando el control sobre cada una de nuestras vidas y que mis hermanos que la oyen y la escuchan, Señor, Padre eterno, puedan atesorarla en su corazón y pueda, Señor, a ponerla por obra para que nuestras vidas sigan dando fruto, para que nuestras vidas sigan creciendo hasta llegar a la plenitud de la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos, Padre, porque sabemos que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por Cristo, gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y algo, hermanos, que debemos de recordar es que esta carta de los Colosenses fue escrita por Pablo desde la prisión, ya que Pablo estaba encarcelado en un separo en Roma, esperando la deliberación sobre si viviría o moriría por causa de Cristo. Y eso lo podemos ver en la carta, en el libro de los Hechos 28, 16 al 20, y también lo podemos ver en Filipenses capítulo 1, versículos 21 y 23, donde, y Pablo, hermano, sufre por la espera de ese juicio por su vida, aunque también podría, hermano, ser por la dificultad que ha soportado por el bien del evangelio. Pablo sufría, él decía, sufro por penalidades por causa del evangelio y por causa de ustedes. ¿Por qué? Porque por llevar el evangelio, Pablo sufría encarcelamientos, por llevar hacia al pueblo de Dios esa palabra, el evangelio, sufría, y esta no era la excepción. Pablo se encontraba encarcelado cuando escribió la carta a los Colosenses, es decir, Pablo no lo dijo estando, ¿verdad?, allí en la playa y dijo, bueno, me voy a ir a un resort, a Cancún, y voy a empezar a escribir una carta ahí relajado en la playa, escuchando las olas del mar, ¿verdad?, el canto de las aves ahí en el agua, ¿verdad? No estaba en esa condición. Pablo estaba encarcelado, Pablo estaba retenido en un separo, aislado, ¿verdad? Y eso hace que Pablo, o no es que haga, sino que Pablo aprovecha para seguir escribiendo y decir, y seguir motivando, seguir alentando al pueblo de Dios. Y el ministerio, hermanos, es uno de los temas muy cercanos al corazón del apóstol Pablo. Pablo tiene esa cercanía al ministerio y podemos ver que es un tema que él habla con bastante frecuencia en sus cartas. El ministerio, la función ministerial, el poder trabajar para Cristo, el llevar la predicación con fidelidad, es uno de los temas que Pablo constantemente está hablando en sus cartas. Y algo que podemos observar de Pablo, hermano, es que nunca dejó de maravillarse ante el hecho de haber sido llamado por Dios al ministerio y nunca se cansó, hermano, de repetirlo. Pablo nunca se cansó de quedar maravillado en la condición en la que estaba y cómo Cristo lo rescata de ahí para hacerlo ministro del evangelio. Hermano, y es algo que usted y yo no debemos de perder nunca. Nunca nos debemos de dejar de maravillar, nunca debemos de dejar continuamente de maravillarnos de dónde nos sacó el Señor. Hermano, porque muchas veces se nos olvida de dónde me sacó el Señor y sobre todo
que el haberme sacado de la condición en la que estaba, hermano, me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo, y sobre todo nos libró, hermano, de la condenación eterna del infierno. No debemos dejar de maravillarnos de esa manera. Y cuando se acerca el final, hermano, de sus días, Pablo le escribe a Timoteo, ahí en Primera de Timoteo, vamos a ver qué es lo que le dice Pablo a este joven pastor Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13. Ya lo tiene, Primera de Timoteo. Doce y 13 dice de la siguiente manera: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Y Pablo reconoce y le dice a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? Yo le doy gracias a Dios por ello. No se me olvida de dónde Dios me sacó. No se me olvida del error en el que estaba y cómo Dios me sacó de ahí. Y le doy gracias a Dios, le doy gracias a Él porque me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, dice Pablo. Y al igual que Jeremías, hermano, que se refirió a la palabra de Dios como un fuego que ardía en sus huesos, allí en Jeremías 29, Pablo se sentía con la misma obligación y responsabilidad de cumplir el ministerio de la predicación. Vamos a Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 9, 16, para ver qué es lo que Pablo escribió con referente a esa responsabilidad que él tenía de poder predicar la palabra de Dios, y cómo era un fuego consumidor si no lo hacía, ¿verdad? Si no cumplía con ese propósito y con ese llamado. Dice Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Porque Pablo reconocía la responsabilidad que él tenía delante de Dios. Dice: no tengo nada de qué gloriarme porque siervo inútil soy, y es un privilegio de poder predicar el evangelio, es un privilegio de poder hacerlo, pero si no lo hiciera, dice Pablo, ay de mí, así me iría delante de Dios, porque Dios me llamaría a cuentas. Y ay de nosotros, hermano, si no predicamos el evangelio, ay de nosotros si no compartimos el evangelio a las almas que se pierden todos los días. Ay de nosotros, ¿por qué? Porque compareceremos un día ante el tribunal de Cristo y le daremos cuentas. Y eso, hermano, no será nada grato cuando estemos delante de Él y Él nos empieza a decir: esto es lo que tenías que hacer y no lo hiciste. De esta manera tenías que vivir y no viviste. No porque hayas perdido tu salvación, pero recordemos lo que decíamos hace 8 días del celular. El celular se queda sin Wi-Fi. Bueno, una de las cosas que sucede es que la gente se vuelve loca, ¿verdad? Porque no tiene Wi-Fi en su celular, no tiene internet en su celular, siente que el mundo se acabó en ese momento porque no tiene red en su celular. Pero decíamos hace 8 días, si tu celular se queda sin señal, no se vuelve inútil tu celular. Tu celular puede seguir grabando, tu celular puede seguir tomando fotos, tu celular puede seguir haciendo otras cosas, pero no está cumpliendo el propósito por el cual está diseñado. Cuando nosotros, hermano, perdemos esa señal con Cristo, podemos hacer muchas cosas dentro de la iglesia. Cuando perdemos la comunión con Él y la obediencia a su palabra, podemos hacer muchas cosas en la iglesia, no nos volvemos inútiles, pero no estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha llamado a nuestras vidas. Y Pablo decía: ay de mí si no predico el evangelio. Y en ese compromiso, hermanos, que Pablo tenía por cumplir de manera efectiva su llamado y su misión respecto a la iglesia, él abre el versículo 24 de esta manera de nuestro texto base, y ahí sí siempre ponga una referencia ahí para que vayamos y volvamos a nuestro pasaje base. Dice: ahora me alegro
de mis sufrimientos por ustedes. En mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Y me gusta, hermano, cómo lo traduce o lo expresa la Nueva Traducción Viviente, donde dice: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Y esa actitud, hermano, que Pablo tenía para tomar las cosas de esta manera, donde decía esa actitud de alegría, esa actitud de gozo que él expresaba frente a los sufrimientos del ministerio, hermano, debería, hermano, estar presente en el espíritu de cada uno de nosotros. Ese espíritu de gozo, de decir, me alegro cuando sufro en carne propia por causa de ustedes. Hermano, yo no creo que esas palabras se encuentren muy seguido en nuestras bocas cuando tengamos que sufrir por causa de alguien de nuestra familia. Por causa de mi esposo, ¿verdad? Sufro estas cosas para estar bien con mi esposo. Por causa de mi esposa sufro estas cosas por estar bien con mi esposa. Por causa de mis hijos sufro estas cosas por estar bien con mis hijos. Por causa de mis padres sufro estas cosas por estar bien con mis padres. Por causa de ustedes como iglesia sufro estas aflicciones, dice Pablo, a modo de que yo pueda enseñarles y predicarles el evangelio. Sufro por causa de ustedes porque no es grato estar aquí en la cárcel. No es grato estar encerrado, no es grato estar aislado, pero por causa de ustedes sufro. Y ese, hermano, debería de ser un espíritu que pueda estar dentro de nuestras vidas. Sin embargo, la triste realidad es que muchos cristianos y aún pastores o líderes, hermano, han perdido el gozo de servir al Señor, han perdido el gozo de vivir para Cristo. Y déjeme decirle algo. Un cristiano sin gozo es peligroso y se vuelve un verso sin esfuerzo. Un cristiano sin gozo es peligroso, y eso porque si no hay gozo, hermano, es porque no hay contentamiento con lo que Dios permite en mi vida. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque de ahí vienen las murmuraciones, de ahí vienen las calumnias, de ahí vienen los desacuerdos, de ahí se fomentan las divisiones, de ahí se promueve la discordia entre hermanos cuando yo no estoy de acuerdo, cuando mi gozo se ha apartado, cuando ya no estoy contento en la iglesia por alguna razón, cuando ya no estoy gozoso en el Señor, entonces mi vida gira y en torno a otras cosas. Y escuche esto, el gozo cristiano auténtico no está en el poder del pensamiento positivo. Es decir, yo voy a pensar positivo para que esté yo gozoso en el Señor. No. El gozo cristiano auténtico no está en el poder de que usted tenga pensamientos positivos. El gozo no es tener una personalidad rimbombante, ¿verdad? Y óptima. El gozo no es ser feliz porque todo en la vida le está saliendo favorable. El gozo no es eso. El gozo no se trata, hermano, de ir por la vida con una actitud ingenua viendo el vaso medio vacío. El gozo no es eso. Entonces, ¿qué es el gozo? Cuando el gozo se pierde, hermano, la vida cristiana se vuelve pesada, se vuelve rutinaria y se desconecta de la verdadera comunión con Dios y con la iglesia. Decíamos hace un rato, ¿qué le pasaba a la iglesia de la Odisea? ¿Por qué Jesús dijo, he aquí estoy yo a la puerta y llamo? Si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué? Porque habían dejado a Cristo fuera de la iglesia. Que Cristo tuvo que llegar a tocar la puerta. Y ese texto luego lo usamos para evangelizar y es un texto mal empleado para el evangelismo. Porque habla de la iglesia, no habla de los incrédulos. Y nosotros muchas veces Jesús tiene que venir y tocar a nuestros corazones, hermano, porque lo hemos dejado fuera de nuestras vidas aún estando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando el gozo se pierde, mi vida cristiana se vuelve pesada. Otra vez ir a la iglesia, otra vez pararme temprano, otra vez dejar de ir a una reunión familiar porque tengo que ir a la iglesia. No, venga a la iglesia y después se va a la reunión familiar, ¿verdad? Y se vuelve pesada, se vuelve rutinaria, se desconecta uno de la verdadera comunión con Dios y de la verdadera comunión con la iglesia. Se convierte en una rutina vacía donde seguimos sirviendo o seguimos viviendo, o seguimos viniendo a la iglesia, hermano, pero sin pasión ni propósito.
La responsabilidad del ministerio se vuelve una carga, hermano, y no un privilegio. El estar dentro de la iglesia se vuelve ya más una carga que un privilegio que Dios nos da de poder estar aquí reunidos hoy en este día. Nos acostumbramos, hermano, o la falta de gratitud y perspectiva espiritual hace que nos acostumbremos a las bendiciones sin valorar al bendecidor. Hace que buscamos más las bendiciones en lugar de buscar al que bendice. Cuando se pierde el gozo, la relación con Dios pierde profundidad. La oración y la palabra ya no impactan mi vida como en el principio, según Juan 15:11. Sí vengo, escucho, pero la palabra ya no está impactando mi vida porque mi gozo se ha ido. Sí vengo, escucho, pero simplemente ya no hay un avivar en mi corazón porque me he desanimado. Nos volvemos vulnerables al desánimo y la tentación porque buscamos satisfacciones en otras cosas, porque Cristo, su palabra y su iglesia ya no me satisfacen. Cuando se pierde el gozo, uno cae en ese tipo de errores, en ese tipo de peligros. Entonces, si Nehemías, hermano, 8:10 dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿verdad? Y esa promesa y esa palabra es para nosotros. El gozo del Señor es mi fortaleza. La pregunta sería, ¿cómo estoy cultivando ese gozo en mi vida? ¿Estoy permitiendo que mi fe se torne rutinaria y sin pasión? ¿Necesito renovar el gozo de mi salvación para vivir plenamente mi llamado en Cristo? Con justa razón, hermano, David escribió en el Salmo 51:12, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. La Nueva Traducción Viviente lo menciona de esta manera, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Y muchas veces eso es lo que tenemos que ir en oración al Señor. Señor, restaura en mí la alegría de mi salvación. Restáurala en mí, que vuelva a sentir esa pasión por congregarme, por buscar tu rostro, por leer tu palabra, que así como en un inicio me devoraba horas la palabra de Dios, lo vuelva a hacer, Señor, que así en un inicio, cuando estaba y dedicaba tiempo a estar contigo en oración, en intimidad, que vuelva a ser lo mismo. Que vuelva a ser lo mismo hasta antes que mi corazón fuese herido, Señor, para que yo pueda permanecer en ese gozo, para que yo pueda permanecer siendo obediente a tu palabra. Escucha esto, un creyente gozoso es alguien que encuentra plena satisfacción en Cristo. Un creyente gozoso es alguien que encuentra plena satisfacción en Cristo. Esto quiere decir, hermano, que debemos mantener el gozo no basado en las circunstancias. Pablo dice, yo me siento gozoso, yo estoy alegre a pesar de la condición en la que me encuentro por causa de ustedes. Versículo 24 de Colosenses 1. Dice, yo me encuentro gozoso, yo me encuentro alegre a pesar de los sufrimientos que estoy teniendo por causa de ustedes. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir con mi llamado. Entonces nosotros debemos mantener el gozo no basado en las circunstancias, sino en la presencia y la fidelidad de Dios en nuestras vidas, para que nuestro servicio y nuestra fe sean genuinas y nuestro corazón siga siendo transformado. Nuestro corazón siga siendo transformado. Y Pablo continúa diciendo, versículo 25 y 27, de esta iglesia, dice, fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es en Cristo, en ustedes, la esperanza de la gloria. Y lo que podemos ver y lo que Pablo está diciendo aquí es que la revelación del evangelio, hermanos, es suficiente
y clara en la vida del cristiano. La revelación del Evangelio es suficiente y clara en la vida del cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un conocimiento secreto el día de hoy y que no hay nuevas revelaciones. No hay nuevas revelaciones en las Escrituras. Todo lo que Dios quiso revelar ya está revelado en las Escrituras. Entonces, Pablo dice, sino que la plenitud del mensaje ya ha sido dada en el Evangelio. Hebreos capítulo 1, vamos ahí para ver qué dice con referencia a esto. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Para ver cómo Pablo refuerza, ¿verdad? Cómo el escritor de Hebreos hace una comparación o refuerza la idea de Pablo cuando dice que no hay nuevas revelaciones en la palabra. Y una de las cosas que dice Hebreos 1:12 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos últimos días ha hablado por medio del Hijo. Por eso es que ya no hay nueva revelación, ya no hay algo nuevo que descubrir, porque lo que ha hablado, ahora lo ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, como receptores, hermano, de la herencia eterna, Dios nos ha confiado este misterio para que usted y yo seamos sus mensajeros. Dios nos ha confiado el ministerio de la predicación, el poder cumplir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a través del Evangelio, y que usted y yo podamos ser los mensajeros de Dios, trabajando en favor de los demás, con el fin del que los hermanos se les revele la gloria de Cristo a través del mensaje del Evangelio, para que ellos puedan arrepentirse de sus pecados, así como un día lo hicieron con usted, así como un día lo hicieron con nosotros. Y sin duda alguna, hermano, usted y yo debemos trabajar y esforzarnos para dar a conocer ese ministerio. Sin duda alguna es un trabajo a lo cual usted y yo hemos sido llamados. Entonces, para que el ministro de Cristo, el pastor o los maestros o los predicadores dentro de la iglesia puedan cumplir su responsabilidad eficazmente, hermano, y aún con la iglesia, y aún la misma iglesia, usted y yo, debemos evitar caer en el desánimo en medio del sufrimiento, que fue el primer punto. Debemos evitar caer en el desánimo en medio del sufrimiento. Lo segundo es que Pablo dice que debemos ser fieles a la palabra, predicando todo el consejo de Dios, que acabamos de leer los textos 25 y 27. Y lo tercero que Pablo nos muestra, hermano, es la responsabilidad de el ministro o de ministrar con fidelidad. Vamos a los versículos 28 y 29. 28 y 29. La responsabilidad de ministrar con fidelidad. Versículo 28 y 29 de Colosenses 1 dice, a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí, dice Pablo. Vamos ahora a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, para ver lo que Pablo escribe ahí. Con referente a esto, dice, segunda carta a los Corintios 4:5 nos dice de esta manera, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús, porque no nos predicamos a nosotros mismos, es decir, yo no te llevo a mí, llevo a Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Y una de las cosas, hermano, que los falsos maestros hacen es exaltarse a sí mismos. Una de las cosas que los falsos maestros hacen es exaltarse a sí mismos y se jactan de sus logros espirituales. Predicaban, hermano, los falsos maestros, y aún el día de hoy predican un sistema de enseñanza. En cambio, hermano, Pablo predicaba
una persona, y esa persona era Jesucristo. Los gnósticos, que es una corriente que estaba infiltrada dentro de la iglesia de Colosas, hermano, predicaba filosofías y las vanas tradiciones de los hombres, como nos lo dice en el capítulo 2, versículo 8. En cambio, Pablo, hermano, proclama a Jesucristo, ¿sí? Y es que, sin duda alguna, hermano, vivimos en un tiempo donde el concepto del ministerio o de ser un predicador o de ser un pastor muchas veces se desvirtúa y se ha convertido, hermano, en algo más relacionado con la popularidad, influencia en redes sociales o eventos que acarrean masas. Pero cuando Pablo, hermano, habla de su llamado, no menciona éxitos humanos ni comodidades. Él describe el ministerio en términos, hermano, del sufrimiento, del servicio, enseñanza centrada en Cristo y dependencia total de Dios. Hermano, y como cristianos tenemos que entender que a eso somos llamados, a sufrir por el evangelio, a movernos de nuestras comodidades. Eso es a lo que somos llamados usted y yo, a poder tener una enseñanza que sea cristocéntrica y a depender en su totalidad de Dios. Y en ese sentido, hermano, la tarea del ministro de Cristo es presentar a cada persona, hermano, perfectamente en Cristo. Es por ello que, hermano, usted y yo, o como iglesia, tenemos los discipulados, tenemos las enseñanzas, tenemos las reuniones de los días martes. ¿Por qué? Porque de esa manera, hermano, usted y yo tenemos que crecer en madurez. De esa manera debemos de ir perfeccionando a la iglesia, y a través de esas enseñanzas que debemos llevar a la práctica, hermano, debemos, hermano, usted y yo crecer en esa madurez. El ministro, hermano, no busca seguidores ni audiencia. El verdadero ministro no busca servidores ni audiencia, sino discípulos maduros en Cristo. La enseñanza, hermano, debe ser fundamentada en la palabra de Dios, guiando a los creyentes ¿a qué? A la santificación y a un crecimiento espiritual. Si la predicación solamente lo lleva a buscar los milagros, a buscar las sanidades, si la predicación solo lo lleva a cómo usted puede sentirse mejor, hermano, no se está predicando el evangelio de Jesucristo. No se está predicando el evangelio de Jesucristo. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 12 y 13. Efesios capítulo 4. Efesios 4, hermano. Capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice así: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. ¿Cuál es la función del predicador, del pastor, de los líderes? Hermano, llevar a la iglesia a la medida de la plenitud, de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, a una santidad mayor, a una madurez mayor. Ahora, algo que ha desviado al creyente para no alcanzar la madurez, hermano, es la falta de discernimiento en relación con las enseñanzas, ya que solo buscan consumismo espiritual en sus vidas. Hermano, si algo carece la iglesia el día de hoy, en términos generales, es el discernimiento espiritual. Hermano, la iglesia hoy se come todo lo que ve en el internet. La iglesia hoy adopta formas de pensamiento de las cosas que ve en el internet. Hermano, hoy la iglesia carece de ese discernimiento, por eso hay mucha falta o hay mucha ignorancia de las escrituras en la vida de cada uno. ¿Por qué? Porque solo buscan consumismo espiritual sin profundidad, donde se busca más entretenimiento que edificación dentro de la iglesia. Y como no somos una iglesia que se alborote, ¿verdad? Entonces decimos, el Espíritu Santo no está ahí. El Espíritu Santo hoy no se movió en la iglesia, porque no vimos a nadie que se llorara, no vimos a nadie que se revolcara aquí dentro de la iglesia, no vimos a nadie corriendo dentro de la iglesia, no vimos a nadie gritando como loco dentro de la iglesia, porque estamos acostumbrados a eso.
Y pensamos que como no suceden esas cosas dentro de la iglesia, entonces el Espíritu Santo no se mueve dentro de la iglesia. Otra de las cosas es que dejan entrar todo tipo de falsas doctrinas sin examinarlas a la luz de las Escrituras, como dice Hechos 17:11. Se enfocan más en enseñanzas y emociones en lugar del crecimiento, que me emocione, que me ayude a simplemente a sentirme bien, aunque no tenga un crecimiento espiritual en mi vida. Se persiguen los milagros más que conocer al Dios que hace los milagros. Esto, hermano, por mencionar algunas cosas. Y la pregunta sería, ¿estoy creciendo en discernimiento o solo consumiendo lo que me agrada? ¿Estoy creciendo en ese discernimiento espiritual o solamente estoy consumiendo lo que me agrada? ¿Estoy verificando cada enseñanza con las Escrituras o solo confía en lo que dice el pastor, lo que dice el predicador? ¿O soy como los de Berea, que escudriñaban todos los días las Escrituras para saber si lo que Pablo les decía era verdad? Y es fundamentado dentro de la palabra de Dios, no en mi experiencia, no en lo que yo he aprendido, no en lo que yo creo que pudiera ser, o no en mi interpretación, sino en lo que la Biblia realmente enseña. Persigo, hermano, experiencias emocionales más que una relación profunda con Dios. ¿Qué es lo que yo busco en mi vida? ¿Qué es lo que yo busco en mi vida? ¿Qué es lo que el predicador muchas veces hace? Solamente llenar emocionalmente el corazón de las personas y no llevarlos a una profunda comunión con Dios. El verdadero ministro de Cristo, hermano, debe llevar a los creyentes a la madurez en Cristo, cultivando el discernimiento para evitar engaños dentro de sus vidas. Hermano, eso es lo que el ministro debe de hacer dentro de la iglesia, para que cuando usted allí en el internet escuche una enseñanza, hermano, pueda discernir si es una enseñanza correctamente bíblica o no. Cuando no hay esa preocupación, hermano, dentro de la iglesia, dentro del liderazgo, dentro del cuerpo de pastores, para con la iglesia, hermano, no están haciendo su tarea como debe de ser, o como la Biblia lo debe marcar. Versículo 29 de nuestro texto base dice, con este fin también trabajo, dice Pablo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Y aunque es una realidad, hermano, que el ministerio requiere esfuerzo, la verdadera eficacia de un ministerio es en dependencia del Espíritu Santo, es en dependencia de la gracia y del poder de Dios en la vida de aquel que comparte la palabra de Dios. Vamos a Zacarías capítulo 4, versículo 6, donde nos dice algo referente a esto. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4, 6. Dice de la siguiente manera, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Es decir, la lucha, hermano, o en donde nos debemos de esforzarnos, no es en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios en nuestras vidas. Y para terminar, hermano, en esta tarde, quiero, hermano, hacerte una comparativa entre el verdadero predicador y el falso predicador o el falso maestro. Y lo primero que podemos ver, hermano, en el verdadero predicador es que predica a Cristo y su obra redentora y no a sí mismo. El predicador verdadero no anda predicando su vida, no anda predicando de cómo le fue la semana, cómo le fue su trabajo. Que a Cristo y su obra redentora, no anda contando sus experiencias. Segunda carta a los Corintios 4:5 se repite, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. El verdadero predicador no reconocido
personal, sino exaltar a Cristo y su evangelio. Eso hace el verdadero predicador. Lo segundo es que enseña toda la Escritura con fidelidad, sin omitir las verdades incómodas. A veces para que la gente no se vaya de la iglesia, ¿verdad?, le da lo que la gente quiere escuchar. Es un falso predicador. El verdadero predicador no hace eso. Pues no rehuí declarándoles todo el propósito de Dios. Hechos 20:27. A su audiencia. El verdadero predicador no da un mensaje para agradar a su audiencia, proclama el consejo completo de Dios, no mite nada, incluso cuando confronta el pecado. Lo tercero que hace el verdadero predicador es que su vida y carácter piadoso. ¿Por qué? Porque usted puede encontrarse con alguien que puede predicar la sana doctrina y tratar sí, la iglesia, sí es de esa manera, pero no es sana la palabra, es sana, ese tipo de cosas. Bueno, vamos a pasar por alto eso. Si es cristiano, si es cristiano, todos cometemos errores. Entonces, por eso deberíamos hacer igual que todos, sin esforzarnos, sin perseguir, como decíamos, la enseñanza pasada, sin ser perseverantes en la santidad, en mi integridad, en mi vida diaria con Dios. Entonces, lo que hace un verdadero predicador, un verdadero líder, un verdadero pastor, es que su vida refleja lo que predica. Si hablamos de la unidad, Él vive la unidad. Si hablamos del amor, Él vive el amor. No ama nada más a los que lo aman, porque Jesús dijo, ¿qué tendrías de eso? Ama a los que te aborrecen, ama a los que te calumnian, ama a los que hablan de ti, ámalos, ama a los que te han herido, ámalos. Colosenses 1:28 dice, amonestándolos. No, 1 Timoteo capítulo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. El verdadero predicador tiene cuidado de lo que enseña y cómo lo aplica a su vida. No solo habla con autoridad, sino que vive lo que predica dando testimonio coherente. Es coherente en su vida. Lo cuarto, que el verdadero predicador, o una de las formas que podemos distinguir a un verdadero predicador, es que lleva a la congregación a la madurez espiritual, no a la dependencia emocional. Lleva a la congregación a una madurez espiritual, no a la dependencia emocional. Colosenses 1:28 dice, amonestándonos y enseñando con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Su enfoque del verdadero predicador, hermano, es alimentar su enfoque no es alimentar emociones superficiales en la vida del creyente, sino edificar al creyente para que pueda estar firme en la fe. En la fe, pero hermano, ¿qué es lo que jala a la gente dentro de las iglesias? Que me prediquen algo que me emocione, que me motive, algo que me haga sentir bonito, o que me prediquen las verdades del evangelio. Pues la iglesia que está acostumbrada. Número 5, de lo que distingue a un verdadero predicador, depende del poder de Dios, no de estrategias humanas. Ahora vamos a hacer esto para jalar a la gente, ¿verdad? Ahora vamos a hacer aquello, vamos a adoptar este tipo de cosas, vamos a poner luces, vamos a pintar de negro para que sea como antro, para que podamos jalar a la gente. Ahora vamos a hacer, ¿verdad? Hermano, échese un clavadito tantito, nada más no se me vaya a decir, las redes sociales. Hermano, cómo las iglesias las transforman para que sean llamativas a la juventud principalmente. A la juventud principalmente. Cómo hacen tipo de cosas, hermano, cuestiones del mundo dentro de la iglesia para atraer a la gente. 1 Corintios 2:4-5 dice, mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas y humana sabiduría,
ven y recibe tu milagro. Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere sacarte de tus problemas. Dios quiere arreglar tu matrimonio. Hermano, esas son promesas falsas. Porque cuando vienes a Cristo, a veces tu matrimonio ya no se resuelve. Porque uno sí quiere y el otro no. Porque uno sí pretende seguir a Cristo y el otro no. Tus finanzas no cambian, a veces se vuelven peores. Tu condición en tu vida a veces se vuelve más dura, porque recibes más insultos, recibes persecución en tu trabajo. Te empiezan a perseguir de esa manera. Entonces, dice Pablo, mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas y humanas sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de su poder o de poder. No manipula, hermano, con espectáculos. La obra del Espíritu Santo. Hermano, el verdadero predicador, el verdadero pastor, tiene su confianza no en las herramientas del mundo. Tiene su confianza en que el Espíritu Santo está haciendo la obra en cada vida y en cada corazón. ¿Cuál es la respuesta que tú vas a dar a ese llamado? ¿Cuál es la respuesta que tú y yo vamos a dar a su palabra? Obviamente, el Señor nos ayuda, pero hay una responsabilidad tuya y mía de dar una buena respuesta a lo que Dios habla en nuestras vidas. Dios no manipula las Escrituras, no hace un espectáculo, el púlpito, ¿para qué? Para que entonces podamos sacar masas dentro de la iglesia. Ahora le voy a dar lo que caracteriza a un falso predicador o a un falso maestro. Y lo primero que hace el falso maestro es que se enfoca en sí mismo, su fama, su fama, ¿verdad? Ahí haciendo cosas para que gane audiencia en las redes sociales, para atraer o enfocar a la gente a él mismo. Que escuchen las palabras que les profetizan. Jehová, si tú te sales de esta iglesia, la maldición de Tutankamón va a caer sobre tu vida. Si tú ya no vienes a esta iglesia, ni creas que te va a ir bien, ni creas, Dios va a seguir usando tu vida. Es más, si tú te sales de la iglesia, es la iglesia del universo, ¿verdad? Predicando errores doctrinales, pero se gloria a sí mismo. Lo segundo que hace el falso pastor, el falso maestro, distorsiona la palabra de Dios y predica lo que le agrada a las multitudes. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4, dice, tienen comezón de oídos y acumulan maestros según sus propios deseos. Adaptan, hermano, el mensaje para que sea atractivo, evitando del pecado, el arrepentimiento y el juicio. Que hay esas iglesias donde decimos, sale chorro de aceite en sus manos, en la iglesia, que hay con esas iglesias, distorsionan la palabra, adaptan el mensaje para que sea más atractivo y evitan el pecado. Piensa en esto. Milagros que suceden en esas iglesias o vinieran de Dios, hermano, no se está predicando el evangelio. Estamos usando los medios de Dios para atraer a las multitudes, para que entonces seamos una mega iglesia, para que aquí sí el Espíritu Santo se mueve, para que vean que Dios sí nos respalda, pero adaptan el mensaje para que sea atractivo, pero nunca hablan del pecado. Nunca hablan de que debes de perdonar a quien te lastimó. Nunca hablan de juicio. Nunca hablan de arrepentimiento. Nunca hablan de santidad. Tú puedes ir a esas cosas
puedes ver los espectáculos milagreros más impresionantes, pero nunca hablan del pecado. Nunca te hablan del evangelio. Nunca te hablan, hermano, del juicio, del arrepentimiento, del perdón. Y si lo llegan a tocar, lo hacen nada más para matizar lo que realmente son como iglesia. Una iglesia que no está comprometida a predicar fielmente la palabra de Dios. Punto número 3. Vive en doble moral. Su vida contradice su mensaje. Mateo 7, 15, 16 dice: por sus frutos los conoceréis. Puede predicar con elocuencia, pero su carácter es corrupto y su vida no refleja a Cristo. Puede predicar con elocuencia, se corrompe diciendo o promoviendo la discordia entre hermanos dentro de la iglesia. No le hables a los hermanos de esa iglesia. No te juntes con ellos. Ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Tiene una doble moral. Frente al abrazo, por la espalda te clava el puñal. Viven manipulando las emociones de la iglesia. 4. Alimenta la dependencia emocional y no la madurez espiritual. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Promueven experiencias emocionales y falsas señales, pero descuidan el crecimiento doctrinal sólido dentro de su iglesia. Eso es lo que hace el falso maestro. Promueve una experiencia emocional y falsa. Y Dios me trasladó a la plataforma, ¿verdad?, de donde estuvo Juan predicando la Apocalipsis, y todo el tiempo, hermano, dicen algo así como esto: es que Dios me mostró que sí, porque quería ser visto de los demás. Pero curiosamente, Dios nunca les muestra nada de su mal comportamiento, de su mal carácter, de su falta de perdón, de su egocentrismo, de su egoísmo. Curiosamente nunca les revela eso el Señor. Siempre les revela algo de los demás, y eso lo lleva a decir: espérense, Dios me está diciendo que tú vas a ser próspero, que Dios tiene una casa para ti. En esta semana te van a llegar las 1000 bendiciones, ¿verdad? Y parece que estamos consultando a Matanza Sur. Hermanos, se vuelven más de esa forma. ¿Por qué? Porque promueven experiencias emocionales y falsas señales. Jesús dijo: esta generación de y no les va a hacer nada otro más que la señal de Jonás. ¿Por qué crees que Jesús había empezado las señales cuando él mismo dijo no? Porque mi evangelio en eso se que yo morir, resucité al tercer día, y yo estoy a la diestra del Padre intercediendo por ti, y que hoy te redimí para mí, para el Padre, a través de mi sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Por qué Jesús habría de querer otra cosa? Cuando lo que Jesús quiere es que tú y yo. ¿Por qué crees que Jesús estuviera contento si alguien promueve experiencias emocionales y falsas señales, cuando él dijo: solamente la señal de Jonás para tener por evidencia? ¿Por qué? Porque Jonás estuvo 3 días en el pez. Y eso era un simbolismo de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dijo: esa señal es la única que van a tener esta generación adúltera y perversa. El punto número 5, para ir terminando: manipulan con falsas promesas y supersticiones. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 3 dice: con avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Con avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Usan el evangelio para obtener dinero, ofreciendo milagros y bendiciones de que tú siembres para el reino de Dios. Antes eran las indulgencias.
ahora son las siembras, ¿verdad? Antes tú comprabas tu salvación pagando tu indulgencia, hoy siembra, ¿verdad? Para que así puedas hacer un montón de tesoros en el cielo, y entonces manipulan el evangelio. Aún muchos dentro de la iglesia que tienen venta de alimentos dicen, ¿sabes qué? El que diezme, le vamos a dar un boletito con el 10% de descuento. Cuando compre su alimento se lo van a descontar. Entonces, ¿qué crees que hace la iglesia? Pues diezma para no ser evidenciado que no está diezmando. ¿No crees que lo hace porque quiere ganarse el 10% de descuento en su compra de sus alimentos? Lo hace porque si no está acostumbrado a diezmar, si no está acostumbrado a ofrendar, dice, pues así me exhiben. Y habilidosamente manipulan la palabra de Dios. Manipulan las falsas promesas. Ven a Cristo porque Él es la respuesta. Cristo es la respuesta. No, hermano, Cristo no es la respuesta. Cristo es la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al Padre sino por Él. Cristo no es la respuesta. Cristo es el camino que te conduce al Padre. Y Él es la verdad que necesitamos aplicar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos llegar a la eternidad. Promueven y manipulan. Es que tú estás así porque a ti te pasa eso en las noches porque no estás bien con Dios. ¿Estás diezmando? Necesitas ponerte a cuentas con Dios. Estás yendo a la iglesia, por eso te pasa lo que te pasa. Y entonces crean un hato de supersticiones ahí. Pero, hermano, reflexionemos en esto. ¿Estoy siguiendo una enseñanza centrada en Cristo o centrada en el hombre? ¿Estoy siguiendo una enseñanza centrada en Cristo o centrada en el hombre? ¿Estoy creciendo en mi vida espiritual o solo alimento mis emociones pasajeras? ¿Cómo es que tú y yo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Realmente estoy siguiendo o estoy congregándome porque quiero aprender y tener una enseñanza sólida del Evangelio y crecer en Cristo, o solamente porque es la iglesia del renombrado pastor fulano de tal? ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué estamos dentro de la iglesia? ¿Estoy creciendo en madurez espiritual o solo estoy alimentando mis emociones pasajeras? ¿Mi pastor o los líderes de la iglesia predican el Evangelio completo con fidelidad? ¿Qué ha visto usted? ¿O adaptan el mensaje para agradar a las multitudes? El pastor Sugel Michelén decía, o dice en una conferencia, decía, nosotros hemos enseñado a la iglesia que cuando alguien no está predicando el Evangelio y no esté siendo coherente con el Evangelio, tienen que quitarlo del púlpito. Eso le hablaba a su iglesia. Hermano, usted y yo tenemos el compromiso de poder estar siendo enseñados Jesucristo, no en emociones. Por eso es que muchas veces cuando nos congregamos, o la gente, ¿verdad?, que no está habituada a este tipo de enseñanzas, dice, es que no se mueve el espíritu ahí, todo está parado, porque aquí nadie brinca ni se sube a las sillas, porque aquí no cae ni siquiera, pues ya no un zafiro, ¿verdad?, pero pues por lo menos uno de esos de, ¿cómo se llaman esos cristalitos que parecen diamantes? De Swarovski, que sean esos que caigan aquí, ¿verdad? Ya no pedimos más, Señor. ¿Pero por qué? Porque estamos más acostumbrados a eso. Aprovechan ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, una de las importancias que Pablo daba, hermano, o que Pablo menciona, es que Pablo, hermano, dice a él, nosotros amamos hombres con sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Esa es, hermano, la función, la responsabilidad del pastor dentro de la iglesia. Enseñar a la gente a vivir una vida en santidad, no a vivir una vida emocional,
no a vivir una vida de supersticiones dentro de la iglesia, a tener una vida que agrade a Cristo, a tener una vida lejos del rencor, lejos del resentimiento, lejos de la amargura, lejos de la falsedad, de doctrinas que aparentemente parecen ser bíblicas. Amén. ¿Dónde estás? Damos gracias en esta día. Damos gracias por tu palabra, donde nos muestra, Señor, que Pablo decía, me alegro de sufrir y de padecer este tipo de cosas por ustedes, porque estoy comprometido a predicar de una manera correcta lo que Dios ha puesto en mi vida, la palabra de Dios, el ministerio que había sido oculto, pero que ahora está siendo revelado y que ahora ha sido llevado a ustedes, decía Pablo. Y de esa manera, dice Pablo, nosotros procuramos ser a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con sabiduría, a fin de poderlos presentar a todos como perfecto en Cristo. Y esa es, Señor, la intención, o debe ser, Señor, la regla dentro de cualquier iglesia, Señor, que podamos presentar a todos los hombres perfectos en Cristo, esforzándonos por vivir una vida cristocéntrica, una enseñanza cristocéntrica, una vida que refleje la piedad y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en el nombre de Jesús, a ti la alabanza y la honra en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria